Vamos a ver. A ver. Okidoki. ¿Cómo se escucha mi audio? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Bien. Bien, muy bien. Miren, esta negación que me dieron, le falta algo. Le falta algo. Entonces, vean aquí. Yo aquí, déjenme cambiar de color para que... Tenemos entonces aquí el sujeto, que es I. Tenemos aquí el verbo, que es drink. Vamos a ver otro color. Bien. Tenemos el verbo y tenemos el objeto. Muy bien. La oración es completa, cumple todo. Ahora, les voy a hacer una oración. Vamos a comparar esta oración con una oración del verbo be. Que el verbo be, fíjense, quiero que comparen esto con el verbo be. Por ejemplo, I am. Ok. Vamos a ver qué digo. I am. Ok, I am happy. Estamos usando, por ejemplo, ¿cuál es el verbo aquí? Vean que I am happy también tiene sujeto, verbo y objeto, ¿no? Pero aquí el verbo es el verbo being, ¿verdad? Pero no tiene ningún otro verbo como los verbos que hemos estado viendo. Por ejemplo, el verbo comer, beber, caminar, hablar, ver. No, no tiene ninguno de esos verbos. No lo tiene. Entonces, estamos usando el verbo be. Entonces, ¿cómo yo voy a negar con el verbo be? Pues solamente voy yo a agregar el not, ¿verdad? El not. I am not happy. Y fue lo que tal vez quisieron hacer aquí, ¿sí? Lo quisieron hacer nada, así como al verbo be solamente le agregamos el not y ya era negación, ¿verdad? I am not happy. Y es correcta, I am not happy. Pero en el caso de cuando usemos otros verbos, cuando estemos usando otro verbo, pues no funciona así. Aquí para negar, nosotros tenemos que usar el verbo, el do o el das para negar. Entonces, ¿cuál de estos dos auxiliares? Aquí ya no van a ser verbos, fíjense, ahorita les doy la palabra. Aquí, el do y el das ya no van a ser verbos. Van a ser auxiliares. Se van a llamar auxiliaries. ¿Por qué ya no van a ser verbos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que ya estamos usando un verbo que es el verbo drink. Entonces, para negar una oración, para hacer una oración negativa con un verbo, o sea, que no es el verbo be, yo tengo que usar el do y el das como auxiliares. Ahora sí, Yaret, sí, dígame. Ah, no, es que le iba a preguntar que, porque en uno pone I am y en el otro nomás pone I. Exacto. Bueno, ¿por qué? Bueno, fíjate. Aquí tú dices I am happy, ¿verdad? Y el otro, pero es que es eso. Aquí el am lo estás usando como verbo, mira. Fíjate. Ve aquí. Lo mismo. El drink es un verbo. El am es un verbo. Es un verbo. Y este es el objeto. Happy, coffee. Es un verbo. Entonces, para negar, en el verbo sí, tú nada más pones el not después del verbo be. I am not happy. No sé si eso respondió mi pregunta. Tu pregunta, perdón. Sí, está bien, gracias. Miren, fíjense aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta oración para negarme? A ver, con este sujeto, ¿qué uso yo? ¿El do o el das? El do, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerlo así. I do not drink coffee. Aquí ya estoy negando.
Fíjense, pero tenemos el do, pero el do ya no es verbo. Ahora es auxiliar. ¿Y cuál es el verbo? El drink. Miren aquí, miren. Drink es el verbo. Entonces voy a poner aquí la A. Vamos a poner aquí la A como auxiliar. Entonces el auxiliar es el do, vean. Oh, y esto va a pasar en todos los, siempre que usemos un verbo que no es el verbo be, o sea, que no es el am, el is o el, siempre que usemos, que no usemos un verbo del be, pues vamos a negar usando auxiliares. Fíjense cómo con el verbo be yo puedo negar otros ejemplos. She is not happy, ¿no? Vean, comparen. She is not happy. I am not happy. ¿No? Vean, así. No, aquí con el verbo be, yo no tengo que usar el do y el das para negar. Eso es a lo que también me estoy refiriendo, fíjense. Con el verbo be, yo no tengo que usar estos auxiliares para negar. Simplemente uso el not y ya. They, vean acá, are not happy. Y esto hasta ahorita yo se los he enseñado. Entonces vean cómo con el verbo be, yo no necesito los auxiliares do y das para negar, para negar. Pero en cambio, con el resto de los verbos, o sea, sí voy a necesitar estos auxiliares para negar. Y de eso trata todo este tema que vamos a estar usando, ¿no? Vean aquí. Veamos aquí aquí ya lo tenemos con el verbo drink, con todos los sujetos, con todos los pronombres sujetos. Vean aquí en pantalla. I do not drink coffee. We do not drink coffee. You do not drink coffee and they do not drink coffee. Fíjense cómo estoy usando el do not para negar el verbo, para negar la oración. El verbo es drink. Fíjense aquí, miren. Nomás déjenme hacer esto más chiquito. Sí, está muy grande. Entonces, este es el verbo. Bueno, este es el auxiliar. Vean aquí, el verbo es drink. El auxiliar es el do. Vean. El sujeto. Acá están los sujetos. A ver, dígame, Ashley. Si les van saliendo preguntas, díganme. Se sigue aplicando la misma regla de el do y el dos. El do y el das, sí. Okay. Mira, fíjate cómo aquí estamos usando el das. Sí, se sigue. Porque estamos en presente simple. Muy buena pregunta, por cierto. Fíjate, aquí cambia. O sea, fíjate cómo aquí para negar con el she tengo que usar el das. Exactamente. Se sigue aplicando. Mira, she does, he does, it does. ¿Se fijan? Aquí se está aplicando la regla que ahorita vimos. Se sigue aplicando. Aunque estemos negando o aunque hagamos preguntas, fíjense, se aplica la regla de tercera persona singular. Esa regla de tercera persona singular se aplica con preguntas, con oraciones afirmativas y con oraciones negativas. Con todo se usa esa regla, ¿no? Con todo, porque ahorita es presente simple. Y cuando nos refiramos, es más, esa regla de tercera persona singular, Ashley, se usa hasta con el verbo be. Fíjate. Y aquí está, mira, con el she. Fíjate cómo cambia el verbo. Cómo con el be. Pues, bueno, de hecho aquí cambian con todos. Porque en sí, ¿cuál es el verbo aquí? Déjame, fíjense. En realidad, fíjense aquí, estos ejemplos del verbo be, miren. Nada más déjenme hacerlo, cambiar de color y hacerlo más grande. Fíjense qué curioso, qué buena pregunta y hasta dónde nos está llevando. Fíjense, el verbo be, es el verbo be, o sea, este verbo be no nomás cambia con el she, o sea, cuando usamos el she, cambia el verbo be, es el is. Cuando usamos el I, en vez del be, usamos el am. Cuando usamos el they, en vez de usar el be, uso el are. Ah, ahí cambia.
Pero esto regla aplica en el presente simple. Nada más. En el pasado son otros. Se usa de otra forma los auxiliares. En el futuro es otra cosa. ¿Sí? Pero ahorita estamos en presente simple. Ay, ¿para qué usamos el presente simple? Pues lo usamos cuando queremos comunicar o las cosas que hacemos con cierta frecuencia, cuando queremos explicar nuestros hábitos, ¿sí? Nuestras costumbres, lo que hacemos nosotros, ¿sí? Con ciertas frecuencias. Para eso usamos, ¿sí? El verbo be. También lo usamos para hacer declaraciones ciertas. Por ejemplo, si yo quiero decir que el sol es redondo, uso el verbo be. Porque ese es un statement, se llaman, es una declaración. Y las declaraciones son verdaderas, ¿sí? Si yo quiero decir que la Tierra es redonda, pues eso es verdadero, ¿verdad? Uso el presente simple. The air is round. Uso el presente simple. Entonces, ahí está otro uso del verbo be. Ok, continuamos. A negar. Queremos negar. Muy bien, vamos a negar. Entonces, como les decía, tengo yo que usar, si quiero negar, si yo voy a usar un verbo que no es el verbo be y yo voy a negar, tengo que usar el do o el das. ¿Sí? Tengo que usar el do o el das. Pues ahí está. Entonces vean aquí cómo estoy negando. I do not drink coffee. We do not drink coffee. O podemos decir, she does not drink coffee. O puedo decir, Ashley does not drink coffee. Abril does not drink coffee. Hugo does not drink coffee. Estoy negando. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Fíjense, pónganse aquí buzos. Le voy a preguntar le voy a hacer una pregunta a Yaretsi. Y después a uno de ustedes les voy a preguntar acerca de lo que dijo Yaretsi. ¿Sale? Fíjense cómo voy a hacer la pregunta. Como le voy a preguntar a Yaretsi yo, y voy a usar el you como sujeto, mi pregunta va a ser para Yaretsi. Y como voy a usar el you para hacer la pregunta, para preguntarle tú, Yaretsi, entonces la pregunta la voy a hacer con el do. ¿Por qué con el do? Porque voy a usar el you. Y también porque voy a usar un verbo. Entonces, vean aquí. Como voy a usar el verbo drink, voy a usar el verbo do. ¿Y por qué el do? Porque el sujeto es you. Entonces, do you drink coffee? Yaretsi, do you drink coffee? Yaretsi, do you drink coffee? I don't. Ay, espérame, se me olvidó la Ya, contraseña. muy bien. I don't drink. No, ¿sí, Sí, no? así, por favor. Drink coffee. Perfecto. La respondió muy bien. I don't drink coffee. Pero recuerden también que cuando está muy bien la respuesta, pero también debemos de responder yes, I do. O no, o responder no, I don't. Recuerden. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos con un auxiliar, debemos de dar respuestas cortas, pero también hay respuestas largas. Perfecto. Muy bien. Respondió bien. También quería yo eso. Pero ¿qué tal si le pregunto a Ashley y le digo, Ashley, le voy a preguntar acerca de Yaretsi ahora a Ashley. A ver, Ashley, dime. La pregunta va para ti. Y como voy a preguntar acerca de Yaretsi es el she, pues yo voy a usar el das. O sea, en vez de usar el do, voy a usar el das. ¿Por qué? Porque le voy a preguntar acerca de Yaretsi. Yaretsi es el she. Puedo usar el nombre Yaretsi en vez del she. Puedo decir das Yaretsi. Puedo decir así también. Sí, das Yaretsi. Yo le puedo decir, Ashley, das Yaretsi like, no, perdón, drink coffee. Fíjense que aquí la pregunta
Al verbo drink no le estoy agregando la S. Se fijan, no le estoy agregando la S. ¿Por qué? Como les he explicado, porque ya el auxiliar lo tiene. Mi pregunta es así. Ashley, does Yaretsi drink coffee? Yeah, Sí, ya puede responder. okay. Yes, I do. No, pero tú estás respondiendo, no puedes responder yes, I do. Porque con el yes, I do estás hablando de ti, estás usando el I. El I significa yo. Entonces, Oh, ¿cómo vas a yes, responder? mm, yes, she does. Yes, she does. Correcto. Yes, she does. ¿Sí? Yes, she does. ¿Se fijaron? ¿Por qué usaste el does? Porque estás usando el she, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito, no se preocupen. Yo los voy a llevar hasta el nivel de que puedan entender todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahorita voy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una duda? Odalis, Paulina, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer este ejercicio que tengo por aquí. Hay tarea de esto, ¿no? Les voy a dejar tarea de esto. Y es por eso, miren, sí necesito que me hagan la tarea de verdad todos, porque, pues, ¿cómo voy a saber si la entendieron o no? Pues necesito ver a través de su tarea. Y si no entendieron, pues a lo mejor vuelvo a explicar, les dejo más ejercicios para que practiquen. Es así. Muchos no me están haciendo tarea. Yo sé los que sí la hacen y los que no la hacen. A ver, entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aquí todas estas oraciones que vamos a hacer es para negar. Fíjense la primera. Fíjense cómo nos está pidiendo que usemos, nos está pidiendo que usemos este verbo. Vean, el verbo like y el not. No el not. Bueno, aquí, no sé, si nos ponen el not significa que tengo que negar. Pero me falta, ¿qué me falta? El auxiliar. Ya me está dando el verbo, en todos me está dando el verbo, fíjense, pero no me da el auxiliar. Y aquí lo que tenemos que hacer es practicar qué auxiliar vamos a usar nosotros. Por ejemplo, aquí es, ¿qué auxiliar yo usé en la número 1? El das. ¿Por qué? Porque Ingrid es el she, por eso usé el das. Entonces, Ingrid doesn't like tea. Ok, ahí está. Perdón. En la número 2 estoy usando el sujeto I, pues uso el don. Entonces aquí, ustedes aquí, por ejemplo, solamente hay de dos. O usamos el doesn't, vean aquí, o usamos el doesn't, o usamos el, el don, ¿ok? El don. Obviamente más el verbo. Fíjense cómo están usando el verbo. Muy bien. Hugo, ¿estás listo para hacer la número 3? No ha entrado Carlos, ¿verdad que no tengo a Carlos? Bueno, le voy a mandar mensaje a su mamá. Teacher, a lo mejor pensó que ya le habían dado 15 minutos. Ok, pero ya pasaron 15 minutos de esta sesión, llevamos. Uy, no contesta.
Y si no entra, pues sí, no va a entender el tema y se me va a atrasar. Ese es el problema. Por una clasecita así, se atrasan, no crean, chicos. Ahora sí, Hugo. Ya estoy listo. Ahora, fíjate, quiero que hay que negar aquí. Tenemos Mary y Jean. Mary y Jean son el they, ¿sí? Ellos dos juntos son el they. Tenemos strangers. Chicos, ¿qué significa strangers? Oh my God, strangers. Desconocidos. Correcto, o sea que ni se conocen, no son ni amigos, ni vecinos, ni compañeros, nada, no se conocen, sí, no, ellos no se conocen, no, son desconocidos. Entonces, vean que tenemos aquí el verbo este know. Know significa conocer, ¿verdad? Eso significa know. Conocer o saber significa saber. Eso, así lo podemos interpretar este verbo know. Hugo, ¿estás ahí? Activa tu micrófono, por favor. Creo que no está Hugo tampoco. Bueno, a ver. Odalis, ¿quieres participar? Aquí solo quiero que me digan que Mary, no conoce a Jean. Eso es lo que quiero que me digan. A ver, active su micrófono, por favor, Odalis. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Mary no conoce a Jean? ¿Cómo decimos ese? Ya tenemos el verbo know. Odalis, ¿está por ahí? ¿Tampoco? Tampoco. Ahí está. A ver, Odalis, ¿cómo me diría usted esta oración? Quiero que me diga que María no conoce a Jean. Entonces, ¿cómo vas a negar? ¿Cuál de los dos auxiliares usted va a usar? ¿El doesn't o el don't? Doesn't, don't. ¿Cuál? ¿Cuál es, Odalis? ¿Cuál vas a usar? A ver. Mary doesn't know Jean. Correcto, muy bien, Odalis. Mary doesn't know Jean. Muy bien. Aquí era el they en esta oración, pero ahora es el she. Y con el she usamos el does. Muy bien. So, Mary doesn't know Jean. Muy bien, gracias. Muy bien. La que sigue. Chacachachan. Es para Paulina. ¿Qué significa, chicos, el verbo need? Ayúdenos a ver. ¿Qué significa ese verbo? Necesita. Es el verbo necesitar, ¿verdad? Es el verbo necesitar. Correcto. Entonces, aquí hay de dos opciones para negar. Yo quiero que tú le digan, oh, tú no necesitas tu paraguas. ¿Cómo lo decimos? ¿Usamos el don't o usamos el doesn't? Paulina, ¿le toca esta? Don't. Correcto, muy bien. Ahora sí, lea toda la oración, por favor. It's a nice day today. You don't need your umbrella. Umbrella, muy bien. Thank you. Thank you, ma'am. Very good. Okay, number 5. We have number 5 here. We have snow. Ese verbo snow, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice? Como nevar. Es el verbo nevar. Entonces, recuerden, para negar, pues ocupamos el doesn't o el don't, ¿no? Ocupamos ese. Entonces, vean aquí que tenemos Bangkok. Bangkok es la capital de Tailandia, ¿no? Y Tailandia está como, ahorita les digo, Tailandia está en Asia, está a un lado de Vietnam, está entre Vietnam, está entre, ¿qué más?
Tailandia, Vietnam, Laos, está por ahí. Entonces ahí es pura selva. Es muy tropical esa zona. Es obvio que no neva ahí. Hugo, ¿estás por ahí? Hugo. Hello. Are you there? Hugo, no me contesta, Hugo. No me contesta. Bueno, entonces, Abril. A ver, ¿cómo vas a negar la número 5, esa oración? ¿Cómo vas a negar esa oración? Doesn't. Correcto. A ver, léame toda la oración, por favor. It doesn't snow in Bangkok in the winter. Exactly. Never. It never snows there. Very good. Thank you. Okay. Next is speak. You know what speak means in English? So, ¿cómo podemos decir que yo no hablo francés? A ver, José, ¿cómo puedes decir eso? Oh, yo no hablo francés. ¿Cómo digo eso? I don't talk French. De hecho es I don't speak French. eso. I don't speak French. Eso, I don't speak French. No, I don't speak French. Muy bien. I don't speak French. Thank you very much. Ok. Next. A ver. Esta la vamos a dejar para Ashley. Aquí tengo yo el verbo be. A ver, Ashley. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo quiero que me digas que yo no tengo hambre. ¿Cómo lo dices? I don't be. Otra vez para escribirla. I don't be. I don't, ajá, ¿qué más? Be. I don't be. Ok. Fíjense. Pues no es correcto. Pero fíjate por qué te escogí a ti, ¿no? Porque creo que sí tienes esa duda entre cuándo usar el don't y cuándo no usarlo. Y aquí está un muy buen ejemplo, miren. Fíjense cómo cayeron en mi trampa y en la del autor. Les puso el verbo be. ¿Se acuerdan que ahorita les dije en la clase que si vamos a usar el verbo be, no usamos los auxiliares do y does? Pero si usamos cualquier otro verbo que no es el be, sí usamos los auxiliares do y does. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, ¿cómo negamos nosotros cuando usamos el verbo be? ¿Cómo negamos? Pues usando el not simplemente. Pero tienes que usar el am, el is y el are. Los tienes que usar. Am, is y are. ¿Sí? Entonces, cuidado ahí en la trampa. No porque el autor les haya puesto aquí el be. No significa eso. Significa que si el autor te pone aquí el be, pues quiere que tú uses uno de estos tres. El am, el is o el are, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, a ver, Ashley, ¿cómo la vas a arreglar esto? Porque esto es incorrecto. No. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tú me vas a decir, yo no tengo hambre? I'm not. Correcto. I'm not. Puede ser I'm not. Puedes abreviar o puedes decir I am not. I am not hungry. ¿Sí te fijaste? Es la diferencia. Entonces, fíjense, chicos, cómo esto sí tiene sentido. Si yo voy a usar el verbo be, yo no voy a usar el do o el does para abreviar. No. Yo digo, I am not hungry. ¿Sí? I am not hungry. Ok, next. Ahora tenemos a... Mande, dígame. En caso de que no tuviéramos que usar el be en la pregunta 7, se podría decir I don't have hungry. A ver, vamos a escribir esa. Vamos a escribirlo. Dice, I don't have hungry. Hungry. Muy bien, es correcto. I don't have hungry. Es correcto. Es correcto, Nielin. Pero, ¿y qué está pasando aquí? Que estás usando el verbo have. Este es el verbo, ¿sí? Estás usando el verbo have.
Aquí está. El verbo estás usando, el verbo have. El do es un auxiliar. Aquí lo usas como auxiliar, no como verbo. Lo usas como auxiliar, ¿sí? Lo usas como auxiliar. Y sí se puede, claro. Y es otra forma de decir, de comunicar, de expresar. Yo no tengo hambre, ¿verdad? Aquí estás usando el verbo tener. O sea, o lo dices, I'm not hungry, o I don't have hungry. Muy bien. O sea, vean cómo podemos expresar la misma idea. Usando el be, el verbo be, o usando el verbo tener. Don't have hungry. I don't have hungry. Muy bien. Muy buen punto de vista, Anieli. Number 8. Este es para Jessica. Jessica, this is for you. ¿Qué significa el verbo leave? Ayuden a Jessica para que sepa qué significa leave. A ver, o a lo mejor ella sabe. Vivir no. Es el verbo vivir. Entonces, ¿qué vamos a negar aquí? ¿Qué vamos a decir? Butterflies. A ver, pero mejor dejémosela a Jessica. A ver, Jessica. ¿Qué dirías aquí? Butterfly doesn't live long. Ok, pero fíjate. Qué bueno que te equivocaste porque quiero explicarte esto. Butterflies es el they. Ve aquí. Y aquí, fíjate que tiene la S, es plural. Está hablando de las mariposas. Y fíjate cómo aquí en la siguiente es el it. Mira, a butterfly, una mariposa. Entonces, fíjate cómo aquí el sujeto lo interpretamos. Butterflies, plural. Entonces es el they. Y aquí a butterfly, una mariposa, es el it. Entonces, con el they, ¿qué auxiliar yo voy a usar para negar? Mira, tienes esta opción. Tienes el don't o tienes el doesn't, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos vas a usar? Haz las dos, la 8 y la 9. A ver, háganlas. Una va en una y la otra en otra. Usted me dice. Butterflies don't live long. Ok, don't leave. Fíjate cómo se pronuncia el verbo. Leave. Butterflies don't live long. Don't live long. No viven mucho tiempo. Y aquí tenemos el verbo have. Have. Entonces, me equivoqué. Have. Entonces, a butterfly doesn't have a long life. Fíjate. Una mariposa no tiene una vida larga. Fíjense, a butterfly doesn't have a long life. ¿Sabían, chicos, ustedes que cuando las mariposas emigran de Canadá hacia México, específicamente de Canadá hasta Morelia, Michoacán, emigran? Ahí hay un santuario de mariposas. ¿Sabían que les lleva como 3 generaciones llegar, a Morelia? Es increíble. ¿Cómo van a saber? O sea, imagínense que inicia la emigración en Canadá, inicia la migración de mariposas, y de repente la mariposita del trayecto se murió. O sea, sí puso su capullo y nació otra mariposa, y la que puso el capullo, bueno, se murió por ahí, y otras nacieron en el trayecto. Y después se murió y otras nacieron en el proyecto. Y ahí son como 3 generaciones. Y todas esas 3 o 4 generaciones se tardaron en llegar a Morelia. Pero lo que yo digo, lo increíble es cómo sabían las siguientes generaciones a dónde ir y por dónde. O sea, y que tenían que llegar a ese lugar. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, eso es lo que es increíble, ¿no? Esto, o sea, es increíble comprender. Porque si nosotros tenemos un hijo y si vamos a emigrar y nos vamos a ir a Canadá, ¿ustedes creen que nuestros hijos van a saber cómo llegar caminando hasta Canadá? No, ¿verdad? Ni a la escuela llegamos nosotros, chiquitos, ¿no? Entonces, esa es la magia, ¿no? Increíble, la que es la naturaleza. Bueno, chicos, entonces, nos quedan 2 minutos. Apurémonos antes de... ¿quién quiere participar? ¿Alguien no ha participado, por favor? Hugo, ¿estarás por ahí ya? A este Hugo, hombre, qué bárbaro. Bueno, vamos a hacerle entre todos. Yo creo que ya todos participamos, ¿verdad? No, yo no. A ver, entonces adelante.
¿Cómo vas a hacer cómo vas a manejar? Otra vez mira el verbo be. Ay, no, que la tos ese verbo be. Quiere decir que no vas a usar el don't o el doesn't. Aquí no vas a usar el don't o el doesn't. Eso significa. Das, No, fíjate. ¿no? Significa que no vas a usar el doesn't ni el don't. Fíjate. Es cierto, es cierto. Porque es el verbo be. Entonces, para negar con el verbo be, o usas I'm not. Fíjate las opciones. O usas I'm not. O tú usas el is not. O el are not. ¿No? Obviamente que tiene también abreviaciones, ¿no? Tiene, por ejemplo, tiene abreviaciones que puede ser el I'm not, pues solo se abrevia una vez, perdón, pero nada más es pero usas el not o usas el isn't o usas el aren't, ¿no? Entonces, ¿cuál vas a usar? Are not, ¿no? Pero es una mariposita nada más. Es una mariposita. Y esa mariposita nada más la representamos con el it. Mira, con el it. Entonces, ¿cómo vas a negar? ¿Cuál de estos tres amiguitos vas a usar? ¿Vas a decir, a butterfly I'm not large? ¿O a butterfly isn't large? ¿O a butterfly aren't large? ¿Cuál de los tres vas a usar? Isn't. Eso, correcto. Entonces, ¿te fijas por qué es importante saber que este es el it? Porque tú ya sabes que si a butterfly es el it, pues entonces nada más tienes que hacer esa relación, ¿verdad? Ahí está. Entonces, a butterfly isn't large. Isn't large. No, isn't large. Ahora, haga la siguiente, Yaretsi, también. Falta un minuto. Muy bien. Menos de un minuto. Ok, chicos. Bueno, entonces que Yaretsi la haga regresando, ¿no? Entonces, recuerden, regresamos a las 11:35. ¿Ok? Ujú. Ya está. Descansen. A las 11.